Bueno, y tenemos con nosotros a la pequeña gigante. Esa foto vamos a tener que cambiarla, Nere, porque ella está rubia. Total, rubia. Yo no sé Rubia. quién es, yo no sé quién es esa morena que está ahí, No, y la Laura. gente dice, pero esa no es la que está ahora. Y vamos a No. hablar del respaldo legal con Linet, la antigua experta abogada en materia, digamos que legal, pero la CEO de Legalitas. Vamos a hablar del respaldo legal contra incendios. Así Linet es. y Muy, otros, porque hay muchos incendios, pero hay otros catástrofes, derrumbes y todo eso. Pero incendios de la semana, hace unas semanas, unos días vimos eh, Sí. un desafortunado acontecimiento, obviamente, y de un gran amigo, y esperamos que obviamente esto le puede pasar para que la gente vea que le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Te eso es refieres a así. la farmacia, al más reciente que fue la farmacia, ¿verdad? Exacto. Sí, justamente a propósito de esa situación que obviamente nadie quiere que le pase, pues yo quise pues traer a colación informaciones relevantes que como empresa debemos de tomar en cuenta, porque nos parece sumamente atinado prevenir y no lamentar. En ese escenario existe un esquema jurídico en donde debemos de tomar conciencia de cuáles serían nuestras responsabilidades y obligaciones en el caso, en ocasión de un incendio. Lo primero que debo de puntualizar, y es para que a todos nos quede claro, que como propietario de un local, de una casa, de cualquier terreno, de cualquier espacio, como propietario o usufructuario. Cuando digo usufructuario es como inquilino, o sea, la persona que tiene el derecho del uso y el fruto de ese espacio. Ya sea como propietario o como usufructuario, usted tiene la obligación y la responsabilidad de absolutamente todo lo que pase dentro de ese espacio. Lo que significa que sea cualquier situación, es importante que tome las medidas de precaución correspondientes para evitar que pasen las cosas, porque usted siendo el propietario o usufructuario de ese lugar, es en principio, y vuelvo y repito, en principio, porque hay algunos detalles que quiero explicar también más adelante, en principio usted es quien debe de responsabilizarse de eso. Entonces, creo que esto es una información sumamente importante porque nos coloca conciencia, nos da conciencia de que debemos de estructurar las cosas de manera que podamos tener planes de contingencia en caso de situaciones no deseadas, como por ejemplo un incendio. Para eso entonces existen una serie de formalidades, una serie de medidas de construcción, una serie de señalizaciones, una serie de resguardos que valen la pena por mucho tenerlas, porque como dicen, es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla, ¿verdad? Así Entonces, es. Pero tú hablas, ¿esas disposiciones tienen que ver con materia de seguros o también a nivel legal uno puede protegerse? sí, desde el punto de vista legal también. Tenemos principalmente dos esquemas que debemos de tomar en cuenta. Y es número uno, en el caso de las empresas, porque evidentemente el caso de la vivienda privada, pues ya es otro mundo totalmente diferente. Pero quiero, como nuestro target es empresarial y nuestro deseo es aportarle a las empresas de la República Dominicana para que puedan disminuir su riesgo y por vía de consecuencia aumentar su rentabilidad, en esta ocasión vamos a enfocarnos en las empresas que tienen locales, ¿ok? Entonces, en estos escenarios hay dos temas que debemos de tomar muy en cuenta, aparte obviamente de un seguro, y es el hecho de poder tener la capacidad desde el punto de vista eléctrico de identificar dónde se originó el incendio, porque no es lo mismo cuando se origina antes del contador como cuando se origina después del contador, o sea, dentro del espacio, o antes como consecuencia de algún voltaje irregular que impacta en el transformador y eso a su vez entonces como efecto dominó, pues llega dentro del espacio. Pero esa capacidad de identificar la originación no solamente se logra luego de que ya el palo está dado, como dicen, con los Exacto. expertos en ese sentido, que serían en principio los bomberos, que deben de emitir una certificación detallando esa originación, sino
antes tomando las medidas de prevención de lugares y colocando medidores que le permitan identificar información a tiempo y de calidad para poder, pues, comprobar, porque todo por encima, como hemos dicho, la prueba escrita es sumamente fundamental en cualquier situación, en donde podamos comprobar el origen de esa situación. Eso es un esquema que se maneja y que definitivamente ha traído muchos beneficios. Así que para aquellas empresas, para aquellos locales en donde su alambrado eléctrico esté desorganizado, en donde no haya una secuencia lógica de este tipo, digamos, de flujo energético, creo que vale mucho la pena pues reorganizar eso, invertir en poder, digamos, disminuir ese riesgo y además captar información adecuada para, en el caso de que suceda cualquier cosa, podamos tener pruebas de qué fue lo que pasó y no lo dejemos al libre albedrío de un tercero, ¿verdad? Tú sabes Eso que por un lado. eso es parte de lo que la gente, y mucho se hace aquí en este país, no hay esa cultura de identificar riesgos con antelación, de prepararse. Eso es una de las dolencias que tenemos y debilidades. Sí, la verdad que este país y el mundo fuera totalmente diferente si pudiéramos hacer un esfuerzo preventivo y de evitar que las cosas sucedan. Porque como tratamos nosotros de inculcar en Legalitas, realmente no se trata de resolver el problema, se trata de evitar que suceda un problema. Y para eso, pues hay que tomar conciencia y tener conocimiento y aplicar las medidas del lugar antes de la situación. No poner el candado después que te roban, sino antes. Y eso definitivamente es un ejercicio sumamente sano que te ahorra tiempo, te ahorra dinero, disminuye tu riesgo y por supuesto eso hace que seas mucho más eficiente desde el punto de vista operativo y tu rentabilidad se vea impactada positivamente por estas medidas. Además, en la era del conocimiento, pues evidentemente el saber usarlo rinde su pago positivo. Otro tema que debemos de tomar Mira, muy... nos Sí, escribe un radio escucha, nos escribe Mercedes y dice, ok, ¿cómo uno hace? La abogada dice que es para prevenir. Uno tiene que identificar hasta los cables de la electricidad. Pero ¿qué uno hace? ¿Uno llama a un abogado o hay especialistas que te dicen o uno notifica a los abogados de cualquier problema que uno pueda tener? ¿Cómo funciona esto? sí, miren, para con respecto al servicio legal, ahí se involucra mucho cuando llegan al punto que voy a explicar ahora. Y es que aparte de tenerla, obviamente, la parte estructural, que sería con un profesional de la electricidad, un ingeniero eléctrico, una persona que pueda coordinar un flujo coherente de este tipo de cableados y que pueda y colocar los aparatos que funcionan para arrojar las informaciones que se requieren, vale la pena, obviamente, puntualizar también en que la propia edificación debe de cumplir con las medidas de seguridad de construcción que se imponen en planeamiento urbano. Por lo tanto, dependiendo de la ciudad en donde estés, obviamente el planeamiento urbano que te compete va a ser el del ayuntamiento que esté en ese lugar. Y hay unos reglamentos de construcción que cada profesional de la ingeniería, tanto eléctrico como sanitario, como de la obra civil, deben de tener conciencia y conocimiento y asegurarse de que cuando se vaya a construir, pues estén en cumplimiento con estos reglamentos y con estas medidas, digamos, de construcción que promueven evidentemente y por número uno la seguridad de la estructura. Entonces, eso es un punto sumamente importante porque a veces tenemos construcciones muy viejas que simplemente no están a la altura de lo que hoy se necesita para, digamos, tener el descargo de que tú has hecho todo lo que tienes que hacer para que haya un flujo de seguridad a nivel de construcción. Entonces, creo que vale la pena hacer el análisis y resguardarse en ese sentido. Y para eso, de nuevo, basta con
tomar conciencia de cuáles son los reglamentos del planeamiento urbano para que podamos asegurarnos de que nuestra edificación cuente con el plano eléctrico, fitosanitario y de obra civil en coherencia con los estándares que se requieren para generar un esquema de salidas de emergencia, por ejemplo, que son como cuestiones básicas, la posición del contador, que también es una cuestión muy básica, todos esos detalles que obviamente un profesional de la materia les va a arrojar luz al respecto, vale la pena muchísimo tomarlos en cuenta para asegurarnos de que esa parte esté cubierta. Pero de manera adicional, también tenemos la confección de un comité de higiene y seguridad. Esto ya no sería con planeamiento urbano, sino con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo requiere normalmente que se tomen medidas en donde podamos señalizar, no solamente para nuestro equipo de trabajo en principio, pero también funciona o funcionaría para los clientes o las personas transeúntes que entran y salen del local, ¿verdad? Este comité de higiene y seguridad tiene la función de asegurarse de que haya higiene y, por supuesto, medidas de seguridad en el espacio físico y en el lugar de trabajo. Entonces, en ese caso, la configuración de este comité es algo altamente recomendable para aquellas empresas en donde hay un local y en donde hay una estructura de por lo menos más de 10 personas en adelante. Entonces, ante ese escenario, obviamente el mejor ejercicio es que tengamos esa estructura desde antes, pero necesitarse de por lo menos un espacio, porque tal vez eso no aplica en una persona que esté dentro de un coworking space, ¿verdad? En donde quien debe de ocuparse de esa parte sería el propio coworking space, de las medidas de seguridad y de higiene. Y obviamente los flujos de salidas en caso de incendio, porque dentro de estos comités está incluido esa previsión relativas a las posibles incidencias de incendios en donde se colocan a cierto punto, a ciertas distancias y en ciertos lugares, extintores, letreros, señalizaciones e incluso luces que pueden dirigir a la persona en caso de que haya un humo prolongado, etcétera. Artefactos que ayudan a disminuir el fuego o detectores de humo, detectores de incendio, todo eso son artículos que se exigen cuando ya tú tienes, digamos, configurado lo que es un comité de higiene y seguridad. Entonces, desde el punto de vista legal, nos parece sumamente atinado tomar en cuenta estos tres elementos, aunque no necesariamente dos de ellos sean con un abogado, pero vale la pena recomendar que número uno, nos aseguremos de que tengamos un cableado suficientemente organizado e identificado para poder detectar el origen fácilmente de un cortocircuito o una situación indeseada. Y por otro lado, recomendar que la edificación, la estructura física cuente con los estándares que exige planeamiento urbano desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de obra civil y desde el punto de vista fitosanitario. Y finalmente, el Comité de Higiene y Seguridad para tener el aval de que las señalizaciones, los flujos y todos los artículos que necesitamos para el resguardo del equipo de trabajo más las personas que se acerquen al espacio, pues estén cubiertos y que podamos demostrar que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para evitar una situación. Mira, Liné, nos escribe un radio escucha, perdón, Nere, nos escribe Pablo Gutiérrez y nos dice, lamentablemente en nuestro país carecemos de una institución que certifique anualmente si estamos viables para operar. En otras instancias, en Estados Unidos, los restaurantes tienen una instancia que va y lo certifica anualmente. Los bomberos que van y lo certifican también. Una serie de instituciones que dan como fue bueno y válido el que el establecimiento está apto para operar. Es cierto, aquí no hay ninguna certificación, ¿o sí? Sí, sí las hay, lo que pasa es que no dan abasto. Y no se hace anual, ¿verdad? No se hace como una revisión anual. Yo, yo no puedo responderte eso como con cabalidad. Yo lo que sí sé es que, por ejemplo, en algunos casos,
en salud pública, por ejemplo, está el tema hay algunos inspectores que se encargan de validar que obviamente por ejemplo, las carnicerías, los lugares de los bares para validar que el alcohol no esté alterado. Hay una serie, digamos, de instituciones que sí, que tienen inspectores, que tienen en su agenda eso, pero no esperemos, yo diría que mi consejo es no esperemos a que las autoridades o a que el gobierno sea el que venga a decirnos, seamos proactivos y hagamos de nuestra empresa de manera adelantada, se ponga al día con lo que tiene que ponerse al día y tratemos, digamos, de disminuir ese riesgo porque al final esos son beneficios que van a redundar en nosotros mismos y en la seguridad de quienes nos rodean dentro de ese espacio. Claro. Por lo tanto, sabemos que vivimos en un país tercermundista, eso no se lo podemos esconder a nadie. Esperamos que este gobierno de una vez por todas, que tiene todas las capacidades y herramientas para hacerlo, pueda pues llevar a este país a un antes y un después, que nosotros como ciudadanos empecemos también a hacer nuestra parte para que eso suceda y para colaborar de la mejor manera posible y empecemos a pensar en el bienestar general y en cómo podemos ser mejores seres humanos, cómo podemos ser mejores comerciantes, claro, cómo podemos disminuir nuestros riesgos, cómo podemos hacer el mejor esquema y no quedarnos en palabras, sino en acciones. Si tenemos que asegurarnos que nuestro alambrado eléctrico esté adecuado, pues hagámoslo y no esperemos que unas autoridades vengan a decirlo. Si tenemos que tener un comité de higiene y seguridad, porque definitivamente hay un local, más de 10 personas, la responsabilidad de todo eso, pues configurémoslo y no esperemos que vengan a decirlo. Y finalmente, el tema de la estructura, que sería ya, digamos, algo innovador, porque para las estructuras que ya están hechas, el validar que los planos cumplan con las características mínimas, creo que es algo que de verdad aportaría mucho, porque si tú compras un edificio que se construyó en el año 70 y ese edificio no tiene una escalera de emergencia, pues lo más lógico es que tú le agregues por lo menos una escalera de emergencia, porque en caso de emergencia, ¿cómo vas a reaccionar? Entonces, esos son los ejercicios y las cosas que nosotros como dueños de negocio, como responsables de un espacio, ya sea empresarial o incluso privado, debemos de asegurarnos de que estén, porque es parte de lo que nos corresponde como deber y además redunda en beneficio para nosotros. Y finalmente, finalmente, pero no menos importante, ya fuera de, digamos, todas las previsiones que hay que tomar en cuenta, recomendamos, por supuesto, altamente el tema de un seguro, porque un seguro vendrá a paliar económicamente una situación que suceda y en donde económicamente tal vez no podamos hacerle frente, sino es con un seguro que tenga una prima de desembolso que ayude a paliar la situación que pueda suceder, porque como dije desde el primer momento, en principio todo lo que pase dentro de un local es responsabilidad del propietario o del usufructuario de ese local. Linet, la verdad es que gracias, Pablo, por tu pregunta. Ojalá que sigas ahí con nosotros. La mía era exactamente la misma que tú, porque yo decía, bueno, tenemos un ente regulador aquí en la República Dominicana que supervise cada obra, que certifique esa obra está, porque hemos visto muchos casos. Así que lo importante, Linet, es como tú dices, no es que tenemos un primo eléctrico y él me va a resolver el tema del cableado porque es mi primo, sino dónde está esa compañía que puede hacerme ese trabajo y que quede certificado y que cumpla con todos los estándares que debe de cumplirse cada cosa, porque a veces lo barato sale caro, y no solo porque lo barato sale caro, sino porque tal y como tú dices, Linet, tenemos que cumplir con todas las reglas. Linet, te amamos, tú sabes que te queremos muchísimo, gracias por acompañarnos en el día de hoy. La verdad que donde las personas pueden comunicarse contigo, contactar contigo para que le dé más información sobre este tema y otros temas que sabemos que tú manejas a la perfección. Claro que sí. Quiero invitarlos a todos a nuestras redes sociales Legalitas RD. Próximamente tenemos una campaña de información, de legal tips y de muchos detalles o datos curiosos desde el punto de vista legal que definitivamente le ayudarán a tomar mejores decisiones y estar al día y a la vanguardia con lo que se requiere desde el punto de vista de disminución de riesgo y aumento de rentabilidad. Así que, por favor, síganos en Legalitas RD, no se van a arrepentir.